Tengo un mensaje preparado. Vamos a ver si salimos y vamos a quedarnos con un solo celular. Ahí sí, la hermana Lina se quiere ver, se llega un poquito. Ahí está. Y hay una cantidad de hermanos que también estamos saludando. Están aquí en la pantalla y esperamos en el Señor que en esta hora seamos todos bendecidos y dirigidos para poder participar de este mensaje breve. No va a ser muy largo. No dura más que lo que dura un viaje en una embarcación pequeña recorriendo la isla Orrego allí en Constitución. Sabemos que esa isla fue para el terremoto del 2010, fue terriblemente, ¿no es cierto?, afectada por el tsunami y murió mucha gente allí. Sin embargo, hubieron algunos milagros. Quisiera partir con un testimonio que me hizo meditar bastante. Salimos una tarde con la hermana Hilda y tuvimos la posibilidad de hacer un tour y en una embarcación donde íbamos solamente los tres más el capitán de la lancha. Él se llama Pedro. Y después que nos explicó algunas cosas bonitas, nos contó un testimonio que realmente nos dejó conmovidos. Y el testimonio fue, dentro de otras cosas, que la altura del mar en la isla subió a 12 metros. Y allí, en una punta de la isla, hay un monolito inclinado de 12 metros de altura, donde está la referencia donde llegó el agua. Y él decía que habían, dentro de las personas que trabajaban allí, dentro de la isla, tenían un emprendimiento, dos hijas de Pedro, de este hombre que iba en la embarcación. Una se llamaba Priscila y la otra se llama Mariela. Y la embarcación se llama Mariela. Y nos comenzó a contar que para el tsunami se perdieron las dos hijas. El mar se las llevó. Y fue realmente bastante complicado escuchar de parte de él. Y entonces nos decía de que su hija Mariela la encontraron, yo diría fácilmente a unos 500 metros hacia arriba en el río, después de algunas horas, y la encontraron abrazada de su hijo, de 2 años, y estaban vivos, y los rescataron. A los 2 días, su otra hija, Priscila, de 29 años, la encontraron flotando casi en la desembocadura del río que se junta con el mar allí, el río Maule. Pero lo que me llamó la atención de este hombre llamado Pedro, en esta experiencia tan dura que le tocó vivir, fue que daba gracias a Dios porque él pudo darle sepultura a su hija que la encontraron muerta. No es que estaba contento, pero estaba agradecido y no culpaba a nadie, pero sí daba gracias porque su hija Mariela la pudieron rescatar, abrazada allí de su hijito de 2 años, con las complicaciones que esto tiene, y después de 2 días encontrar a su hija Priscila muerta. Y me llamó profundamente la atención esto de la actitud del hombre, de este padre, y daba gracias. El mensaje que yo he preparado para esta ocasión está basado en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Si ustedes lo buscan y lo leen, vamos a encontrar allí algunas indicaciones. La verdad es que este capítulo enumera muchas cosas. En todo el capítulo hace mención de lo que muchas veces nosotros hemos hablado, escuchamos, pero está todo concentrado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el que
yo hago resaltar y señalo en esta meditación es el capítulo 5 y el versículo 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros, cuando nos presentamos al Señor, como en esta ocasión, en los momentos de oración, pedimos, pedimos y pedimos. Se dice de que de 100 veces que nos dirigimos al Señor, 99 son de pedido y uno de gratitud. Pero si realmente entendiéramos un pedido que el Señor nos ha contestado, capaz que estaríamos 99 veces agradeciendo. Siempre pedimos por distintas razones y que son justas. Sin embargo, debemos también ser agradecidos y no solamente agradecer por las cosas que nos suceden para bien. Hay cosas como este testimonio de este hombre allí en esa embarcación que nos conversaba, y les cuento yo. Él daba gracias a Dios porque encontró a su hija y le pudo dar una sepultura digna, cristiana, y porque su otra hija en esas condiciones igual se salvó. Y él decía: yo no culpo a nadie ni a las autoridades, porque esto fue algo que sucedió y nadie podía hacer nada por ello. ¿Cuántas veces nosotros nos acostumbramos a agradecer al Señor por las cosas buenas nomás? Pero aquí el capítulo, leíamos 5, versículo 18, vuelvo a leer, dice: dar gracias en todo. Y no siempre nos suceden cosas que al parecer podrán ser buenas. Hay otras que son de pronto incomprensibles, que son complicadas o no son buenas directamente. Pero si Dios las permite, también debemos dar gracias a Dios, porque en esos momentos a lo mejor complicados es cuando yo me aferro más al Señor. Me acerco a Dios y alguna experiencia, alguna cosa positiva, algún acercamiento más voy a tener para con Dios. De manera que es importante esto, que podamos, ¿no es cierto?, ser agradecidos para con nuestro Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Se me viene a la mente, hay un cantante de la iglesia, un mexicano que se llama José Ocampo, que canta muy bonito, al estilo mexicano, canta los himnos, y él es un cantante profesional, de los cantantes famosos de México, pero un día el Señor lo tocó, y yo de tanto en tanto escucho estos himnos que él canta y sus testimonios. Y él canta un himno que dice agradecimiento. Y realmente cuando el Señor lo tocó a él, lo inspiró para que pudiera escribir las letras de este himno, agradecimiento. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho grandes cosas conmigo, también con ustedes? Y, y a lo mejor damos una vez gracias, pero esta gratitud debía estar siempre por lo que el Señor hace en favor de nosotros. ¿Mm? Y al ser agradecidos también tenemos algo favorable. Se dice que las personas que son agradecidas tienen un 25% más de felicidad. De manera que si yo soy agradecido, voy a ser una persona feliz. Interesante eso, ¿ya? Y también hay un buen porcentaje de personas menos enfermas por ser agradecidos. Son más felices y menos enfermas. Importante este detalle, ¿no es cierto? Algo tan simple, pero hace la diferencia, este detalle de decir gracias. Y no solamente gracias a Dios, sino también con quienes nosotros nos rodeamos, con quienes compartimos, por los gestos, por ¿no es cierto?, los tratos que muchas veces tenemos.
Quisiera compartir un par de textos más, hay otras experiencias, y yo creo que habrá muchas, y a lo mejor nosotros también tenemos, pero había una niñita llamada Helen que nació y ciega y sorda, y entonces le hicieron las clases respectivas, y cuando ella se tituló, dice que ella expresó la siguiente frase, decía: he recibido tantas bendiciones que no tengo tiempo para reclamar. Interesante, ¿eh? Como otro señor de 60 años tuvo un accidente, lo llevaron, dice, a una clínica, y allí, después de algunos días, 3, 4 días internado, lo dieron de alta, y él pasó por la oficina de recaudaciones donde tenía que hacer sus arreglos, y por los días que estuvo, dice que por la cama le cobraron $200, que son alrededor de 160.000 pesos. Y por el oxígeno, que fueron 3 horas que lo mantuvieron con oxígeno, le cobraron $500, que esos son como 400.000 pesos. Y él quedó allí, quedó en silencio, dice la historia real, quedó en silencio, y la señorita que lo estaba atendiendo le dice: sí, en verdad es mucho dinero, de manera que podríamos nosotros ayudarlo y que lo paguen cuota. Y entonces este hombre de 60 años le dice: no es por eso que estoy en silencio, sino que estaba meditando. Por 3 horas ustedes me cobraron $500 o 400.000 pesos chilenos por el oxígeno que me aplicaron. Y tengo 60 años. ¿Y cuánto aire he respirado gratis? Entonces dice, estaba él anonadado, estaba un poco complicado porque empezó a valorar lo que muchas veces nosotros quizás no valoramos, pero cuando nos falta el aire, el oxígeno, wow, que cuesta caro. ¿Ya? Y allí nuestros pulmones transforman gran parte del aire, o parte del aire, que es un 30%, lo transforman en oxígeno, gratis. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. De manera que este hombre también deja una enseñanza. Leamos lo que nos dice Colosenses capítulo 3 y el versículo 15. Hermana Lina, si nos ayuda con la lectura, por favor. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gracias. Y la paz de Dios, ¿verdad?, que gobierne en vuestros corazones. Y sed agradecidos. Agradecidos por lo que el Señor hizo por nosotros, lo que quiere hacer y que quiere estar, ¿no es cierto?, siempre a nuestro lado, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Y sed agradecido. También el versículo 17, hermana Lina, si nos... Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Hermanos, nosotros quizás estamos como más acostumbrados, o a lo mejor nuestro tipo de reuniones o de enseñanza está basado casi más en los pedidos. Pedir, dice el Señor, también se os dará. Pero a lo mejor sería bueno también que consideremos este detalle importante, que es, ¿no es cierto?, agradecer, el agradecimiento. Me imaginaba yo este amigo Pedro allí trabajando aún en el mar, y cómo él demostraba que estaba agradecido por lo que le había sucedido, de todos modos, aunque perdió a su hija, a una, y la otra la rescataron por milagro. Pero para mí me dejó una enseñanza. De repente yo, ¿no es cierto?, me complico por situaciones menores y no agradezco a Dios,
porque a lo mejor considero que lo que me pasó no es como para agradecer, pero cuando uno se encuentra con esta experiencia, lo hace meditar. Quisiera finalizar con el capítulo 2 de Colosenses, versículo 7. Y dice, arraigaos y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bueno, la fe es importante, la esperanza, pero también la gratitud. Amén. Que el Señor nos ayude para que podamos, ¿no es cierto?, comprender un poco este detalle que hace la diferencia, la gratitud. Aunque no entienda, aunque me duele, aunque estoy sufriendo algo doloroso, pero que aprenda también a agradecer al Señor en esos momentos complejos. Más tarde voy a entender, si es necesario, ese por qué estoy viviendo esta situación. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser agradecidos. Dejamos entonces a nuestra hermana Lina en la pantalla. Bien, hermano, agradezco al Señor también por este mensaje. En realidad, yo creo que nos cuesta ser agradecidos. Y es bonito saber de personas que han sufrido y que son agradecidas. Y en realidad fue una lección importante para nosotros. Así que agradezco al Señor por este tema, que en realidad nos debe mover al agradecimiento. Bien, hermanos, vamos a finalizar con el último himno, 372. Y la ofrenda, ¿cierto? No nos olvidemos que tenemos que hacerla cada una en su casa. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós sea gloria, adiós sea gloria, adiós sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. Adiós sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre,
Oremos para terminar. Querido Señor, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, oh Dios, nuevamente, porque en esta hora hemos estado en contacto como hermanos, como hijos tuyos, y principalmente, oh Dios, también en contacto contigo como nuestro buen Padre Celestial. Escuchando tú, oh Dios, el sentir de nuestro corazón, nuestra mente, y porque una vez más, Señor, nos haces comprender cuán agradecido debemos ser en toda circunstancia de nuestra vida, tanto en las cosas buenas como en las que no son buenas, oh Dios. Oh Dios, agradecerte porque algún propósito tú tienes y como dice tu palabra, debemos darte gracia en todo. Sí. En esta hora, al terminar este culto de oración y de adoración, podamos quedar, oh Dios, en paz, tranquilos, contentos porque hemos estado también en comunión contigo. Despídenos con tu paz y tu bendición, humildemente te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.